Entonces comenzamos con lo que es el EIR en la metodología BIM, dándole las definiciones correspondientes mientras esperamos que lleguen algunos compañeros. Vamos a ver el contenido del webinar de hoy. Entonces vamos a hablar de qué es la metodología BIM, hacer un repaso. Vamos a hablar qué es el Employer Information Requirement, para lo que es la parte de la información que requiere el ente contratante, y los tres aspectos que contiene el EIR, que es la información técnica en grandes rasgos, ¿no? La información de gestión y la información contractual que se va a desarrollar a lo largo del EIR. ¿Ok? Entonces vamos partiendo de lo que es la metodología BIM. Vamos a hacer un repaso. Como habíamos mencionado en anterior ocasión, el BIM Building Information Modeling es un proceso de generación y gestión de datos de construcción durante el ciclo de vida utilizando software dinámico de modelado de edificios en 3 dimensiones, es decir, un modelo 3D o un equivalente a un gemelo digital. Y en tiempo real, para disminuir la pérdida de tiempo y recursos en el diseño y en la construcción. El resultado es un modelo virtual del edificio. Ok, están configurando por acá el audio, pero ¿sí me están escuchando? Quiero que me confirmen, por favor, si me están escuchando. Ya lo escucho, David. Perfecto, David. Ok. Entonces proseguimos. ¿Cuáles son las claves de la metodología BIM? Ok, entonces ya habíamos mencionado que es un modelo digitalizado de información. Y esa información puede ser de 2 tipos. La información gráfica, que es lo que nosotros vemos como planos, que lo vemos como vistas 3D, como lo vemos en cortes, en fachadas. Esa información va a estar acompañada por una información no gráfica, sobre todo en lo que son los objetos paramétricos, que de alguna manera van a definir las características de los diferentes elementos. Hablamos de elementos o de categorías, por ejemplo, una columna, una losa de piso, una puerta, una ventana, un equipo hidroneumático, un aire acondicionado. Todos esos elementos van a tener una información que puede comenzar desde las características técnicas hasta inclusive la página web de la empresa que nosotros estamos recomendando el equipo. ¿Ok? Dentro de las 3 aristas que generalmente se pueden englobar de lo que es la metodología BIM, tenemos el trabajo colaborativo. Es decir, que el trabajo colaborativo es, a diferencia de las formas tradicionales, la punta de lanza de esta metodología. Es decir, todas las personas, todos los actores, todos los roles participan activamente en el desarrollo de ese modelo, desde la misma concepción, desde el mismo inicio. Entonces el trabajo colaborativo va desde como hemos hablado, los ingenieros, arquitectos, técnicos, hasta pasando por los contralores en la obra, que son los auditores, pasando por la contabilidad de obra, que son los que establecen los cómputos métricos, hasta llegando a la parte legal inclusive, donde se puede ver en muchos casos incluso temas legales con lo que tiene que ver con la autoría de los diferentes diseños. Entonces es un tema que se está manejando actualmente, dado que es un trabajo colaborativo donde hay tantas partes intervinientes. Parece que se están presentando muchos problemas para delimitar cuáles son las responsabilidades, sobre todo en la parte de la responsabilidad decenal que todos como profesionales tenemos en el diseño y ejecución de un proyecto. Entonces el trabajo colaborativo, como ventaja tenemos que todos pueden intervenir, pero como desventaja podemos verificar de que pueden presentarse problemas en cuanto a la autoría y sobre todo en el copyright de muchos de los elementos, ¿no? Pero esos son temas que ya veremos más adelante. Por otra parte está la interoperatividad. Este es un tema que es importante porque dependiendo de la especialidad que tengamos, por ejemplo, si somos
computistas y hacemos presupuesto, utilizaremos unos programas muy específicos que se emplean para lo que es la generación de esos cómputos métricos, de esos análisis de precio unitario. Si nosotros estamos utilizando diseños estructurales, probablemente los programas que se utilizan para los análisis estructurales sean diferentes a los que puedan utilizarse para los cómputos métricos para el diseño arquitectónico. Entonces, es un punto importante, vital, que se está todavía trabajando en ello, en la interoperatividad entre los diferentes programas. Es decir, que dependiendo del uso que pueda tener un programa específico para el cálculo estructural, para el cálculo de los cómputos métricos, para inclusive la planificación, por ejemplo, como el Microsoft Project, que nos permite hacer las programaciones en la obra, se está buscando de que el modelo tenga interoperatividad con todos esos programas, es decir, se pueda comunicar con todos ellos. Y de ahí es donde pueden haber la mayor parte de los conflictos, ¿no?, que se podrían generar entre o dificultades para ese trabajo colaborativo. Y por último, tiene que ver estrechamente con los flujos de trabajo. ¿Qué trabajos se van a hacer? ¿Cuáles son los roles que van a tener cada persona en esos trabajos? ¿Cuáles son los hitos que se van a presentar para la entrega de esos trabajos? Todo ello, de alguna manera, va a estar relacionado con el trabajo colaborativo, con la interoperatividad y con el modelo digitalizado de la información. Esos flujos de trabajo pueden variar en función del lot, el nivel de detalle o el nivel de desarrollo que el cliente quiera de su modelo. Entonces eso va a estar muy estrechamente ligado con lo que son los usos que se requieren en el modelado de la información de la edificación. Esta imagen ya nosotros la habíamos visto, la vamos a repasar para las personas que no lo habían visto en la clase pasada, y tiene que ver con cuáles son esos usos primarios y secundarios que nosotros vamos a solicitar, porque ahora tenemos que estar claros que en el EIR nosotros somos parte de la persona que va a ser el contratante, somos los que vamos a contratar a otra empresa para que nos haga el modelo BIM, y que perfectamente puede haber una persona con conocimiento BIM, pero que va a tener un rol diferente, el rol de revisor, por ejemplo, el rol de supervisor, o de aprobar, o de, en este caso también, la de auditar los modelos, ¿ok? Entonces, en las 4 etapas fundamentales que nosotros tenemos a lo largo del ciclo de vida de la edificación o del activo, tenemos la planeación, donde básicamente el modelado de las condiciones existentes es uno de los primeros usos o objetivos que se tienen que plantear. Y como vemos, puede abarcar los 4 niveles o 4 etapas de diseño, de construcción y de operación. La estimación de costo, por supuesto, vamos a estar en los 4 niveles. Si nosotros queremos sustituir un equipo que está llegando a su tiempo límite de operación o a su vida útil en la etapa de operación, por los Facility Managers, que también tienen programas específicos, que también deberían tener una interoperatividad con los modelos que se están desarrollando. Por ejemplo, esa persona puede tener información de cuál es el equipo que llegó al final de su vida útil y que tiene que ser reemplazado, o que tiene un plan de mantenimiento programado o un reemplazo programado. Y por supuesto tiene que tener una estimación de los costos de cuánto va a ser la sustitución de ese equipo. La fase de planeación también puede estar en básicamente los 3 primeros niveles, que es la planeación, diseño y construcción. Las programaciones de las obras generalmente se utilizan en lo que es la parte de planeación. El análisis del sitio, por supuesto, del entorno que nosotros vamos a modificar, también forma parte de la planeación. Es decir, uno de las etapas principales del proceso en lo que es la gestión del EIR está en la etapa de planeación. Pero sin embargo tenemos que tener en cuenta, dependiendo de qué es el cliente nos quiere llevar, si queremos tener un edificio, por ejemplo, llave en mano, como se puede decir, entonces nosotros llegaríamos hasta la etapa de construcción. Pero si, por ejemplo, estamos hablando de un edificio que va a ser adjudicado por concesión o por franquicia, nosotros podemos llegar inclusive hasta la etapa de operación. Entonces ahí vamos a tener autoridad del diseño, las revisiones de diseño, por supuesto, que en parte puede ser por los revisores que van a ser o van a estar de parte del contratante, ¿no? Y nosotros tenemos que preparar toda esa información para que el contratista haga
una propuesta que llene todas las expectativas o todos los usos que nosotros vamos a requerir. Tenemos la auditoría del diseño, el análisis estructural, el análisis de iluminación, los análisis energéticos si se van a requerir, los análisis mecánicos, los análisis de ingeniería, otro análisis de ingeniería, como puede ser, por ejemplo, la parte de seguridad y extinción de incendios, donde hay programas que nos permiten esos tipos de análisis, la evaluación LEED, que es la certificación para los edificios verdes, y la validación de los códigos. Ya esa validación de los códigos tienen que ver, por ejemplo, si se está implantando una metodología BIM en un país determinado que queremos de alguna manera nosotros certificar que nuestra edificación cumple con la metodología BIM, hay que validar esos códigos, ¿no? Esos códigos particulares, bien sean los protocolos propios del país o bien sean códigos internacionales como la ISO 19650. Después viene lo que es la coordinación 3D, que básicamente va a requerir de un coordinador, y esto nos establece más o menos las horas o los días o el tiempo que va a requerirse para esa coordinación BIM, para que el coordinador BIM pueda integrar a todo el grupo. Después vendrían los que son la etapa de construcción, lo que es la planeación del sitio, los diseños de sistemas constructivos. Si fuera el caso, vamos a necesitar un fabricante que prefabrique muchos de los elementos o componentes que puedan requerirse en la ejecución de la obra. Él puede estar planteando su diseño en la etapa de construcción. Si estamos hablando de tipos de construcción fast track, básicamente el diseño y la construcción van a ocupar la misma línea de tiempo. Entonces, él va a entrar mucho antes, inclusive, de que terminemos el proyecto. La planeación y control 3D, que corresponde a esos modelos que se van a generar para desarrollar los elementos constructivos o el edificio o el activo que se quiere desarrollar. Y por supuesto, si llegamos a una etapa que también tenemos que operar el edificio, por ejemplo, una obra lineal, un ferrocarril, generalmente el que se encarga de la construcción generalmente también puede encargarse de la operación. Entonces viene la administración del mantenimiento, los análisis de los sistemas del edificio, la gestión de los activos, cómo vamos a recuperar el capital invertido, cómo vamos a plantear los mantenimientos, todo eso, por supuesto, va a ser de parte del Facility Manager, que es el que se va a encargar de eso. La administración de los espacios y por último la planeación de desastres, que también tiene que ver mucho con lo que es la parte de seguridad en las obras que se puedan desarrollar en determinados elementos, ¿no? Entonces, estos usos BIM son algunos, no todos, de los que un cliente puede requerir. Y de allí va a estar el alcance que nosotros tenemos que plantear en nuestro requerimiento de información para el ente contratante, ¿no? Del ente contratante. Entonces, continuando, vamos a hablar un poco de lo que es el ciclo de vida de la edificación, que es el que comúnmente nosotros vimos por allí. Entonces, por una primera parte comenzamos en el extremo izquierdo con lo que es la programación. En esta programación, por ejemplo, el encargado del diseño que corresponde a la arquitectura puede plantear el programa de áreas, por decirlo de alguna manera. Él va a decir cuáles son las áreas que en función del cliente requiere. Entonces ese arquitecto, ese coordinador o ese BIM manager que representa a el cliente va a pedir, mira, yo necesito tales y cuales espacios para lo que corresponde a el espacio, para cubrir los espacios en función de los objetivos. Por supuesto, también se pueden hablar de qué tipo de estructura se va a querer, se va a hablar de cuáles son los elementos que van a conformar el EIR, por ejemplo, los software que tiene la persona que está haciendo la solicitud del contrato, o es decir, el contratante. Básicamente en la programación nosotros vamos a definir todos los aspectos que queremos que el contratante nos vaya a cubrir, ¿ok? Entonces, en función de eso, nosotros vamos a desarrollar nuestro EIR para que se nos indique cuáles son esos diferentes requerimientos. Después pasamos a lo que es el diseño conceptual. Aquí ya empieza la interoperatividad entre las diferentes partes, entre los diferentes componentes, roles o especialistas, entrará el estructural haciendo sus esquemas estructurales, funcionales o
o plano de cargas, por decirlo de alguna manera, dónde van a estar las cargas estimadas en las diferentes fundaciones. Ahí el encargado de las instalaciones sanitarias verificará desde dónde se comienza la toma de agua o la disposición de las aguas servidas y trazará las diferentes rutas o los diferentes esquemas donde van a pasar los servicios, al igual que en la parte eléctrica, la parte de las mecánicas, ¿no? Entonces empiezan a darse las ideas que de alguna manera van a generar el anteproyecto. Podríamos decir que aquí estamos en etapa de anteproyecto, ¿ok? Vamos a ver, hay una pregunta por acá. ¿Quién quiere formular la pregunta? Puedes hacerlo por el chat o lo puedes hacer activando el micrófono. ¿O fue un ensayo de ver qué significa la levantada de mano? Alberto me dice que levanta la mano. ¿Tiene una pregunta, Alberto? En el chat lo puedes hacer si quieres. O abres el micrófono, que creo que lo tienes habilitado. No lo tienes habilitado. Vamos a ver en el chat si te veo. Levantar la mano básicamente te está dando la posibilidad de que tú puedas activar el micrófono, pero en el chat no veo nada tampoco. Entonces esperamos a que puedas activar el micrófono para hablar. ¿Ok? Proseguimos entonces. Ya cuando estamos en el diseño detallado, evidentemente ya hay una mayor integración de todo el modelo. Se puede hablar de un modelo centralizado donde cada uno va aportando las diferentes responsabilidades, ¿no? El modelo se puede ir responsabilizando a cada una de las personas especialistas en su área. Vendría la etapa de los análisis hidráulico, análisis mecánico de ventilación, análisis sísmico, que de alguna manera pueden ir modificando esos modelos. Eso ya nos deriva en lo que es la documentación. Básicamente la documentación van a ser los planos. Últimamente ya en obra no se está empleando tanto los planos, ya se están utilizando lo que son las tablets con los modelos tridimensionales y se está diseñando sobre eso. Pero sin embargo la documentación en la parte de la permisología todavía sigue siendo fundamental. Entonces los planos, por supuesto, todavía forman parte de los requerimientos que se van a necesitar y por lo tanto vamos a necesitar algunos modeladores o algunas personas cadistas que puedan de alguna manera retocar o finalizar esos planos que de alguna manera el programa no permita. Algunos programas no permiten detalles muy específicos en esa documentación. Después traería la parte de la fabricación. Aquí, por supuesto, estaríamos hablando de que tú puedes ir mandando parte de lo que se vaya adelantando en el modelo detallado al fabricante para que pueda ir cotizando o pueda ir realizando algunos de los componentes, ducterías, tuberías, en fin, toda esa parte o por lo menos las cotizaciones. Después vendría la etapa o cuarta y quinta dimensión, que es el tiempo y el costo, que básicamente es cómo vamos a programar la obra, qué actividades comenzarán, cuáles serán las rutas críticas que se tienen que considerar y por supuesto el programa de inversión o la tabla de inversión o el flujo de caja de la inversión que se tiene que hacer, así como la gestión de los diferentes componentes que se vayan a necesitar allí. Después viene la logística de la construcción, cómo vamos a llevar todos esos elementos a la obra y cómo vamos a organizar, dónde vamos a colocar ciertos materiales, qué interferencia puede haber con algunos equipamientos, por ejemplo, con los camiones, las motoliberadoras, la maquinaria que se vaya a emplear, las grúas, dónde podría estar mejor ubicada para no estarla desplazando rápidamente o eventualmente. Hasta que el edificio se construya, se termina, se busca la habitabilidad, entra la operación y queda el modelo as-built, que es el modelo definitivo de cómo quedó construido, que pudo haber sido modificado en lo que hemos estado en obra. Sabemos que muchas modificaciones se van presentando a lo largo de la misma, pero eso se va asentando y la información se va actualizando. Estamos empleando un fabricante, pero decidimos cambiar del fabricante. El modelo hay que actualizarlo con las características de la empresa que está suministrando la información, ¿no? Y por supuesto, en la operación, el edificio con las nuevas tecnologías y con las nuevas metodologías ecosostenibles están buscando de recuperarse muchos de esos materiales que podrían ser recuperados, ¿no?
para la posterior utilización si el edificio es temporal, que puede ser. Podremos hablar de la demolición, de la deconstrucción. Generalmente se está tratando de buscar el término de construir, que no es demoler y deshacerse de él, ¿no? Sino también de construir es fragmentarle, sacarle las partes que puedan ser reutilizables y por supuesto las que no entrarían en la parte de la demolición, que sería la ruta del fin del edificio del activo, o inclusive en las etapas de renovación, o lo que correspondería posiblemente también a la reclasificación o el reciclaje de los edificios, donde por ejemplo cambiamos el uso, teníamos un uso específico comercial y lo queremos cambiar para oficina o para industria. Entonces volvemos a entrar a lo que es la etapa de la programación para reajustarnos, en ese caso, a esos nuevos requerimientos del cliente. Entonces el cliente va a estar activo en todas esas etapas del diseño. ¿Cómo entonces es ese flujo de trabajo? ¿Y qué, cómo y cuándo se va a hacer? Es aquí donde llegamos al punto importante, el documento de información de requisitos del empleador o del ente contratante, el EIR, Employer Information Requirement, es el que nos va a determinar hasta dónde nosotros queremos que la compañía que estamos contratando cubra los usos BIM que ya habíamos mencionado anteriormente en las diferentes fases y etapas. Yo, por ejemplo, puedo llegar a que me den el modelo 3D, pero yo voy a subcontratar o voy a contratar a otra empresa que me realice lo que es la planificación y los costos. Entonces, ¿qué información voy a entregar y cómo la voy a entregar al cliente? Va a estar definido en ese documento de requisito de información del empleador. Es decir, yo quiero que tú me entregues un modelo con una definición o un detalle lot en 150 y eso es lo que yo voy a cotizar y eso es lo que yo voy a entregar. No es lo mismo las horas hombres para un lot que un nivel de detalle o de definición o de desarrollo 150 a unos 250 o 300, donde están muchas más características, mucha mayor información cargada y por lo tanto requiere mayor tiempo de inversión en lo que es el modelado. Entonces, es importante que lo definamos para que no vayamos a tener problemas en el futuro en que no se especificó esa característica o que lo que estaba pidiendo el cliente nosotros no lo entendimos bien cuando vayamos a desarrollar el siguiente documento, que es el plan de ejecución BIM o el BIM Execution Plan, ¿no? En este caso, ya nosotros con este BEP, que va a estar a lo largo de todo el ciclo de vida de la edificación, vamos a decir que es el libro de obra, es el libro de operaciones, es la bitácora de construcción, es un libro digital, por supuesto, donde se va a ir actualizando la información. Es el documento vivo que vamos a tener a lo largo del desarrollo del modelo tridimensional o del modelo virtual del edificio. Y es esa información no gráfica, escrita, que nos va a indicar cómo y cuáles fueron los criterios para haber desarrollado el modelo. Y por último, que es el cuándo, cómo vamos a entregarlo, es el plan de ejecución BIM. El cuándo es el plan maestro de entrega de información o el MIDP, que es el Master Information Delivery Plan, que es el que nos va a decir en estos hitos, en estos puntos, en función de mis diferentes profesionales que tienen los roles asignados, calculistas, arquitectos, en el diseño autor, etcétera, van a ir entregando la información para que sea validada por el ente contratante. En este caso, que es el que está realizando el EIR. Entonces, en un principio, todos ustedes van a desarrollar un documento de información de requisitos de empleador con las plantillas inclusive que se pueden ver en los archivos que se tienen anexo o en el mismo glosario pueden haber, para que posteriormente alguno de sus compañeros le dé respuesta por medio de un plan de ejecución BIM. Es decir, ahí vamos a interactuar todos entre sí de manera tal de que el EIR que yo haga me será respondido o me será ofertado
por otro compañero y yo haré el de otro compañero, de manera tal de que podamos ver cómo fue el enfoque que planteó el compañero en lo que es el EIR y por supuesto ver en qué pude yo haberlo complementado el EIR que yo formulé. Entonces vamos a intercambiar documentos entre sí, ¿ok? Y por supuesto el plan maestro de entrega de información ya es cuando estamos entrando en etapas de la entrega de la información, que es lo que estaríamos buscando de hacer en el último módulo si conviene en terminar el curso completo, ¿ok? Pero por lo menos se lleva la información de que esta es la etapa posterior al BET que se va a ir actualizando y cada vez que el BET se modifique, en algunos puntos podrá cambiarse el plan maestro de entrega de información, dependiendo del alcance de que se haga para ello. Entonces tenemos lo que es el esquema general de desarrollo de la información según la ISO 19650. Aquí los términos cambian. La norma ISO 19650 cambia algunos términos, pero el concepto sigue siendo básicamente el mismo. Entonces tenemos que los requisitos de la información es definir las necesidades del cliente y es el que va a generar el EIR, el Employer Information Requirement. Posteriormente, la estructura o el flujo de trabajo sí sigue manteniéndose igual. En esta esquema general de desarrollo está la planificación del desarrollo de la información, es decir, cuándo y cómo se debe entregar ese modelo, ese detalle, ¿no? Por supuesto, el BET, entiéndase bien que también debe tener el MIDP que forma parte, es un elemento que forma parte de todos los documentos que conforman el BET, ¿ok? Por supuesto, el desarrollo de la información se hace en el plan Manager BIM, Management BIM o el plan de gestión BIM, que es el que de alguna manera va a definir toda la documentación, todos los lazos y todos los términos en que se le va a entregar al cliente la información. Entonces tenemos que los requisitos de información corresponden al ente contratante. La planificación de desarrollo de la información, el BET, corresponde al contratista y el BIM Manager, que es el que va a entregar toda esa información, lo va a interrelacionar los que van a generar el modelo junto con el contratista. Por supuesto, viene la aprobación de la información, que es la que en este caso se valida por parte del contratante, ¿no? Él va a tener algunos expertos en el área BIM, puede tener un gerente BIM, puede tener un coordinador BIM, puede tener un revisor BIM, que forma parte de el ente que el contratante contrata, valga la contratación, para la revisión del proyecto. Es lo que nosotros entenderíamos como las gerencias técnicas en algunos sistemas de proyectos, que es el que se encarga de revisar lo que entrega el contratista o el que entrega el que hace el proyecto como tal, o también se podría hablar del supervisor de obra, que es el que va a estar verificando el proyecto junto con el ingeniero de la obra, en este caso el residente, o el ingeniero inspector, que puede ser de la parte contratante o inclusive de algún organismo público. Si todo está validado, todo está bien, entonces, por supuesto, se prosigue con el ciclo de vida de la edificación, entraría la etapa de construcción, entraría la etapa de operación. Si no, entonces va a ir a la instancia que se tenga que modificar. Si es el IR, mira, tú no me indicaste en los requisitos de información de la documentación que teníamos que hacer la coordinación entre las especialidades y con el cliente. Entonces yo tengo que reformular el EIR para que con un nuevo IR el contratante me diga, mira, yo quiero que me informe o me determine la coordinación, el control de colisiones, el análisis de interferencia. Me lo contrata porque lo puede hacer posterior a la entrega de, por ejemplo, el proyecto digital. Entonces, por supuesto, va a depender cuál es el alcance que nosotros habíamos hecho. Puede ser por etapa. Entonces, cuando se termine una etapa, yo puedo ajustar los requerimientos de la información. O si lo quiero hacer a lo largo de toda la construcción, desde el inicio, en un contrato totalmente cerrado, desde de llave en mano, ya tú lo debes haber establecido, ¿no? Entonces, la complejidad de la IR va a depender de qué tantos objetivos vamos a tener y cuál va a ser el alcance, hasta dónde queremos llegar con el contratista que estamos buscando.
Dicho eso, entonces vamos a definir lo que es el flujo de trabajo integrado por BIM. Cárdenas, en 2016, en relación a las partes intervinientes en el proceso, propone la posible configuración de equipos en un proyecto con metodología BIM. Establece la importancia de los documentos como el BIM Protocol y el plan de ejecución BIM, que ya hemos hablado. El BIM Protocol es básicamente lo que ustedes van a seleccionar. Con cuál protocolo, con cuál guía, con cuál empresa, con cuál organización que ya tiene planteado un BIM o que está implantando un BIM, yo me voy a guiar, por ejemplo, el Penn State, que tiene el establecido por casi como estándar en Norteamérica, yo me voy a guiar por ahí. O me voy a guiar por CAPECO, que es la Cámara Peruana de la Construcción, o por el BIM Forum Chile, que está desarrollando su protocolo. El protocolo es la forma como yo estoy enfocando la metodología BIM, ¿ok? Las relaciones de estos con los agentes del proyecto y las figuras profesionales, los roles que se incorporarán en el entorno colaborativo del trabajo. Entonces aquí tenemos más o menos un flujo de trabajo de lo que es la metodología BIM. Por una parte tenemos al cliente, ¿verdad? Por otra parte tenemos el equipo de diseño de proyecto. Si estamos en una obra fast track, podríamos tener inclusive los equipos de construcción. Y por supuesto vamos a tener el equipo de gerencia integrada de proyecto, que podría tener las funciones como del promotor, se podría hablar, ¿no? Yo tengo a un equipo de profesionales que yo lo puedo subcontratar, pero todo lo que es la parte del desarrollo o la promoción del proyecto está directamente relacionado con el cliente, que contrata al promotor, contrata al equipo de diseño y por otra parte el equipo de construcción, ¿no? Entonces, aquí podemos hablar de contratistas, que es el equipo de gerencia, podemos hablar de subcontratistas, que es el equipo de diseño. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer en cada uno de ellos? Por supuesto, se van a generar los BEP, plan de ejecución BIM, en función a los requerimientos que establece el cliente. Y esos requerimientos generalmente lo establece con la gerencia integrada de proyectos, que es el Project Manager o el BIM Manager, que establece cuál va a ser el BIM protocolo convenido entre el equipo de gerencia y el cliente. Y en función de eso va a entregar un manual BEP para que todos puedan formular su BEP particular. Pero ¿de dónde va a salir? Evidentemente del EIR que establezca el cliente. Entonces el cliente generalmente va a establecer unos requerimientos que va a requerir de la coordinación o de la gestión de la gerencia, pero a su vez va a buscar a la arquitectura, la estructura de instalaciones para ver cuáles son los requerimientos. Él, por supuesto, va a buscar a los que tengan que ver, supongamos, con un protocolo específico. Yo quiero utilizar el protocolo CAPECO. Entonces yo voy a buscar a una persona o una oficina de arquitectura, de estructura o de instalaciones que conozcan ese protocolo CAPECO o que conozcan la ISO 19650. Entonces, dependiendo del protocolo, él buscará a las personas que manejen el protocolo. Aunque conociendo un protocolo, otro no debería haber mucha diferencia. Pero si queremos tener expertos, evidentemente lo enfocamos hacia allá. Y por supuesto también el equipo de construcción, que entrará dependiendo de cuál es el tipo de obra. Si va a ser una obra tipo fast track de ejecución y proyecto y planeación y proyecto simultáneo, por supuesto con ciertos cambios o con ciertos arranques diferenciados, evidentemente estaría colaborando en este equipo de integración colaborativo, que es el entorno común de datos, que es lo que nosotros estaríamos hablando en el segundo módulo. ¿Cuál sería ese entorno de colaboración? Dicho eso, entonces vamos a hablar de qué es el IR, ¿no? Aquí vimos un panorama general de todo el proceso en términos generales, y ahora vamos a entrar específicamente a lo que vamos a desarrollar como actividad formativa, ¿no? Esto es una actividad que ustedes van a entregar para que podamos de alguna manera evaluar, verificar y corroborar los puntos que están bien o no en nuestro proyecto o en nuestro documento. Entonces, el EIR, que son los requisitos de información del ente contratante o el de empleador o el del contratista, dependiendo del término que queramos hacer, es el documento donde se definen las necesidades del cliente para cada etapa del proceso que ya habíamos visto anteriormente. En materia de modelado,
En el modelado tenemos que entender que es el modelado tanto de la información gráfica, que es el modelo virtual o 3D, tanto como, como la información no gráfica, es decir, la información que va a estar contenida, las características técnicas, los datos técnicos, todo lo que tenga que ver, podría decirse que es la memoria descriptiva o la memoria de cálculo, podrían parecerse mucho más a esa información no gráfica que va a tener en el modelo. La única diferencia es que aquí está integrada. Aquí yo voy a seleccionar un elemento, por ejemplo, una columna. Esa columna yo sabré si es de concreto, si es de acero, las características que va a tener, si es de concreto, los aceros de refuerzo que tenga, la resistencia al concreto y todos esos elementos. La resistencia al concreto que fue solicitado, programada, inclusive la resistencia al concreto que terminando, ¿no? Cuando hacemos los ensayos, bien sea por los cuadriles o bien sean los ensayos de la rotura de los cilindros que se vayan a hacer a lo largo de, por supuesto, la toma de muestras que se establecen en la obra, ¿no? Y constituye una de las bases para elaborar el plan de ejecución BIM. Es decir, si el EIR está formulado incompleto o mal formulado o no tiene objetivos claros, la formulación del BET va a complicarse, va a aumentar, va a requerir mayor tiempo. Si el BET requiere de un documento de entrada que esté puro, que esté bien formulado, los costos para generar el BET van a ser mucho menor y no tendrán que hacerse modificaciones. Entonces, es importante de que este documento, que es básicamente lo que podría ser la planificación original que pide el ente contratante, tiene que ser lo más claro posible. Entonces, los requisitos de información del contratante forman parte del documento del nombramiento y de las condiciones del proyecto BIM. Deben ser definidos como parte de los requisitos del contratante. Define que se realizará cada etapa del modelo del proyecto junto con el nivel de detalle requerido. Y definición o desarrollo. Ahí debe definirse, yo quiero que lleguemos a tal nivel de desarrollo, a tal nivel de detalle. Lo tiene que solicitar el cliente, porque en base a eso yo haré mis estimaciones de cuáles serán los profesionales que voy a contratar y el tiempo estimado que se requerirá para llegar a esos niveles de desarrollo de detalle. Estos modelos son la clave para los entregables, es decir, él me va a permitir facilitar cuáles son los hitos de entrega en que se van a desarrollar los diferentes elementos, ¿no? Y por supuesto los data drop, contribuyendo en la toma efectiva de decisiones en las etapas tempranas del proyecto. Entonces, los requisitos de información del contratante va a tener, como habíamos dicho, básicamente 3 áreas. El área técnica, donde se van a hacer los detalles de la plataforma de software, las definiciones de niveles de detalle, de desarrollo, entre otras cosas. Está también lo que corresponde a la parte de la gestión, los detalles de los procesos de gestión que se adopten en relación al BIM en un proyecto, es decir, cuáles van a ser los profesionales, los roles definidos, cuándo comenzarán, cómo se integrarán, cómo serán los entregables, cuáles son las fechas programadas para los entregables y así sucesivamente. Y por supuesto la parte contractual que tiene que ver cuáles son esos entregables que estamos entregando, que cumplen con los objetivos BIM en función de la programación establecida. Entonces, básicamente, nosotros vamos a definir todos esos aspectos en cada uno de ellos. Entonces, tenemos dentro de lo que es la información técnica, las plataformas de software, los formatos de intercambio de datos de datos en el proyecto, las coordenadas, los niveles de definición que se quieren, los niveles de LOT, por supuesto que habíamos hablado, la formación y el entrenamiento. Este es un aspecto que se está pidiendo mucho porque estamos apenas comenzando muchos los proyectos en la metodología BIM y por ende se están empezando a formar, así como ustedes, muchas personas en lo que es la parte de la metodología BIM. Entonces, generalmente viene acompañado, estos primeros años de implementación de la metodología BIM vienen acompañados con también entrenamiento y formación de las personas que van a trabajar con los modelos. Entonces, con respecto a las plataformas de software, y este es un tema importante porque tenemos que ver la interoperatividad, que es lo que habíamos hablado en un inicio, es lo que provoca muchos de los conflictos, los inconvenientes en el modelo.
Entonces aquí se tiene que definir la plataforma para el desarrollo de los modelos BIM, así como los otros tipos de programas que se puedan usar, es decir, que puedan interoperar entre sí. Generalmente se hacen pruebas, se hacen proyectos pilotos. La búsqueda que nosotros tenemos para este curso es generar un proyecto piloto de manera tal de que podamos hacer pruebas ustedes con los programas que ustedes escojan para poder desarrollar esos modelos, ¿no? Entonces, el fin último del curso, por los 4 módulos, tiene que ver con eso, tratar de generar un proyecto piloto, así sea pequeño, para poder verificar, corregir con la práctica lo que nosotros en un principio habíamos definido en la parte teórica con el EIR. Entonces, aquí también se van a hacer las ofertas que puedan ser presentadas debidamente por los modeladores. Es decir, yo propongo modelar en esta plataforma Revit, ArchiCAD, Vectorworks, Allplan, SketchUp, Building. Va a depender de cuáles son las propuestas y que por supuesto la mayoría de los que están interesados en formar parte del equipo puedan de alguna manera entrar y hacerlo, ¿no? Entonces, por acá vemos lo que corresponde a las plataformas de software. Entonces tenemos que en la parte de arquitectura tenemos el AOE Ecosync, que ahora es el Building Designer, el ArchiCAD, el Digital Project, que tiene que ver con un proyecto de un arquitecto muy famoso, Revit, Vectorworks, entre otros, ¿no? Hay algunas faltas. Ustedes cuando llenaron el formulario pudieron ver que había mucho más. Eso con respecto a la arquitectura, pero por supuesto el ingeniero estructural va a tener en algunas oportunidades la posibilidad, por ejemplo, de el building modeling, también el Ecosync, el designer permite el manejo estructural, el CPCAD, que es muy utilizado, el Digital Project también, el Revit estructura, el Tecla, el Robot, que por ejemplo aquí no está, que es de la misma plataforma de Autodesk. Básicamente son programas asociados y enfocados específicamente a el proyecto estructural. Ahí el ETAP, el CPCAD, muchos de ellos están evolucionando y se están integrando con otros tipos de programas, ¿no? Para eso. Están los modeladores de instalaciones también, que cada uno van a tener. Generalmente el Revit Med, el ArchiCAD Med, establecen ya plataformas o complementos que permiten esos diseños. Está la gestión de operación, que es SID, como el ArchiFM, que son los que utilizan los Facility Manager para la operación de los edificios. Entonces, por supuesto, si nosotros dentro de los objetivos BIM queremos plantear la operación del inmueble, tendríamos que ir integrando a un Facility Manager en etapas medias de lo que correspondería a la construcción inclusive, o inclusive las recomendaciones de ellos para que el modelo, una vez que lo terminemos, pueda ser leído y pueda tener interoperatividad con los programas como el FM System y el Cloud, que corresponden a esos procesos de gestión o de operación de las edificaciones. Por otro lado tenemos los control de costo, que es la quinta dimensión. Aquí está el BICO, el Autodesk Qto, BIM Mesure, el CostX, entre otros, ¿no? También están los programas de programación, que de alguna manera nos permiten verificar y simular mucho de lo que es la parte de la construcción, e inclusive ya tienen sistemas para lo que corresponde al análisis de interferencia. Entre esos tenemos los más usados, el Navisworks y el Synchro. También puede ser el BICO y el Digital Project, que forma parte también de esta misma compañía que hemos hecho referencia. Están los análisis de sustentabilidad, entonces tenemos el Green Building Studio, la Ecosync Energy Simulator, el Graphisoft Eco Designer, entre otros, ¿no? Hay una serie de programas que se complementan con ellos para verificar cuáles son los análisis energéticos, cómo podemos mejorar la eficiencia energética, modificando los materiales, en fin, toda esa parte correspondiente a los edificios ecosostenibles y energéticamente
eficientes, inclusive los edificios inteligentes. Por otro lado, también tenemos el análisis con Solibri y Navisworks. Aquí básicamente podemos verificar análisis de interferencia. Aquí sí estamos hablando de aspectos muy específicos en lo que corresponde al uso BIM, la coordinación BIM. Entonces podemos estar empleando esos programas dependiendo del profesional y dependiendo de la plataforma, ¿no? El Solibri generalmente se utiliza en los grupos de programas que pertenecen a la casa de Nemesworks, entre eso el ArchiCAD, el Vectorworks, el Allplan, mientras que el Navisworks básicamente está hacia más a la casa de Autodesk, todos los programas que están asociados hacia él. Entonces, todos estos programas nosotros los tenemos que definir al inicio. El cliente, en este caso el ente contratante, va a requerir, va a solicitar que nosotros trabajemos con alguno de esos programas específicos porque son los que tienen, ¿no? Por ejemplo, yo en la capacitación que hicimos a la gente del aeropuerto de Perú, en Perú, ellos no utilizaban ninguna de las plataformas de Nemesec. Todo lo que tiene que ver con Allplan, ArchiCAD, Vectorworks, no utilizaban ninguno de esos programas. Utilizaban más la plataforma correspondiente a AutoCAD, por supuesto, y a Revit. Entonces el cliente te va a orientar, mira, yo tengo ya esta plataforma instalada, tengo estos programas instalados, tengo estos requerimientos, vamos a trabajar sobre esos modelos. Si el cliente no tiene ninguna definición, entonces tendremos que recomendarle cuáles son los que mejor puedan cumplir con las expectativas, ¿no? El Revit, por ejemplo, es muy bueno en lo que son los edificios, es que no vayan a tener muchas complicaciones en cuanto a su forma o diseño. No es tan versátil, por ejemplo, con el ArchiCAD. Si estamos utilizando un edificio muy orgánico, el ArchiCAD tiene muchas mayores herramientas, por ejemplo, que el mismo Revit. O, por ejemplo, si estamos utilizando o queremos desarrollar proyectos paisajistas o por ejemplo, un club de golf donde hay mucho paisajismo, un club campestre, el Vectorworks tiene mejores herramientas. Entonces, los programas ciertamente se han ido especializando, han buscado su fortaleza en cada uno de esos nichos. Entonces, uno tiene que, de alguna manera, recomendar el que mejor es. El programa que ustedes cojan de esa lista, yo trataré de darle las orientaciones en el módulo correspondiente que tenga que ver con los programas, ¿no? Que es el tercer módulo. Entonces, ya por ejemplo, tenemos versiones del Autodesk hace mucho tiempo que tiene la 2020, tenemos lo que es el Allplan 2019, tenemos el ArchiCAD 23, que es de reciente data, es el programa que sale para el año que viene, o que se busca que se comercialice el año que viene, y por ejemplo ya el Vectorworks también tiene su versión 2020. Todos esos programas vamos a tratar de darle una pequeña referencia en el módulo 3 correspondiente a los programas. Tenemos, por supuesto, los formatos de intercambio de datos, que el propósito de este punto es definir los formatos a utilizar para el reparto de los datos en los momentos de intercambio con el cliente. Es decir, inclusive yo extendería más que el cliente, inclusive entre los mismos subcontratistas que puedan estar formando parte del modelado, ¿no? Entre ellos se define el modelo de información del activo, los requerimientos de información del activo, los rendimientos del sistema. Hablamos de los sistemas hardware, de los equipos de computación, cuáles son esos rendimientos y de las pruebas que hay que hacer para esos elementos. Entonces, ahí podríamos estar implementando no solamente lo que es el modelo, sino inclusive algunos equipos que se requerirían para poder manejar correctamente esos diferentes modelos. Y en función de eso, entonces, estaríamos orientando los programas. Por supuesto, el empleador es el que tiene la primera palabra. En el EIR yo exijo que se vaya a trabajar en X plataforma, o inclusive podemos hablar de plataforma, yo no quiero nada con Windows, sino quiero todo que sea por Macintosh. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos, si podemos, si tenemos la capacidad, de trabajar en el ambiente Macintosh, en el ambiente Apple. Si no es así, entonces evidentemente no podemos competir con uno que trabaja o tenga ya trabajando cierta experiencia en cuanto a eso. Por ejemplo, programas de Nemesec tienen mucha versatilidad porque tiene tanto en lo que corresponde
las plataformas Macintosh como las plataformas Windows, cosa que Autodesk en Revit, con Revit todavía no ha podido tener el nivel de éxito en las plataformas Macintosh. Entonces, ya ahí tenemos también que estar hablando de cuáles son esos sistemas que tenemos que trabajar. Por otro lado, tenemos el formato de intercambio de datos. Esto es lo que estaríamos buscando como esa lengua única, esa lengua común para todos, y no la torre de Babel que estamos construyendo con tantos programas, con tantas versiones, con tantos problemas de interoperatividad. En este caso, la industria de la Industry Foundation Class, que establece cuál es la forma de clasificar los diferentes componentes en la industria para tratar de unificar criterios, para tratar de estandarizar criterios, así como se estandarizan, por ejemplo, muchas metodologías constructivas o elementos constructivos, un bloque. Todos vamos a estandarizar que los bloques tengan tales y cuales dimensiones para que independientemente del fabricante los bloques tengan la misma medida. Eso es lo que se está buscando básicamente con el IFC. Y es un estándar de intercambio de datos de gráficos y no gráficos. Aquí estamos hablando de la información gráfica y no gráfica que se puede intercambiar entre los diferentes programas, que es lo que estaría estableciendo la interoperatividad. Por supuesto, de todo lo que son los programas arquitectónicos, estructurales, en fin, todo lo que tengan que ver con el modelado relacionado con la construcción. Los objetivos virtuales en 3D para permitir el intercambio de datos entre las herramientas BIM. Los sistemas de cálculo de costes, en este caso los programas que se utilizan para los análisis de precios, los presupuestos, inclusive la de la planificación, en los niveles 3D y 4D de lo que corresponde la metodología BIM. Y otras aplicaciones relacionadas con la construcción, de una manera que preserva la capacidad de realizar análisis de estos objetos que se mueven en un sistema BIM a otro. Es decir, que pasan de un programa a otro dentro inclusive de la misma casa de software. Por ejemplo, hay programas como el Revit que necesita tener algún tipo de interoperatividad, por ejemplo, con el InfraWorks, si vamos a utilizar o habilitar activos, sobre todo en obras lineales, y que también debe estar integrado con el Civil 3D. Entonces, muchas veces, hasta en una misma casa de software, la interoperatividad entre los mismos programas de esa misma casa de software se ve afectada, no se ve, no es eficiente, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí hay lo que busca básicamente el IFC es permitir la comunicación unidireccional entre los autores de diferentes modelos. A partir de un modelo de cada disciplina se crea un archivo de transferencia con el modelo en formato IFC, de forma unidireccional, dirigido al área de competencia entre las otras disciplinas. Entonces, por ejemplo, el modelo que nosotros queremos tener es un modelo unificado, que es el que vamos a intercambiar, es el que nosotros llamaríamos como shared. El shared es el modelo que se va a transferir o se va a aportar a todos los diferentes especialistas o a todas las diferentes especialidades. Entonces, el modelo centralizado, que es el que se va a distribuir, va a tener un componente de arquitectura que, por supuesto, va a transferir la información a ese modelo unificado. Aquí estamos hablando de modelos integrados o modelos unificados o centralizados. Si estamos hablando de modelos federados, entonces la integración se hace posterior en cada uno de nuestros componentes. No tenemos un único modelo, sino que tenemos una serie de modelos, un modelo de arquitectura, un modelo de estructura, un modelo de instalaciones MEP, instalaciones mecánicas, en fin, por separado por especialistas, pero que puedan también transferirse. Y por ejemplo, lo unificamos en un Navisworks o un Solibri. Es el elemento que los va vamos a decir, a unificar. Entonces tenemos que saber de que por supuesto vamos a perder ciertas características al llevarlo, por ejemplo, a un programa como el Solibri o el Navisworks, esos diferentes modelos federados. Entonces yo tengo un modelo de arquitectura que va a aportar información y lo voy a transferir por medio de los archivos IFC a ese modelo que va a estar distribuido entre todos. Y de la misma manera serán las instalaciones y el modelo estructural. Por supuesto, yo puedo tener diferentes submodelos generados con otros programas, por ejemplo, el ETAP, el CIPE, el Robot, pueden estar
formando parte del modelo estructural, por ejemplo en Revit, y entonces yo tengo una relación directa entre, por ejemplo, el robot que me transfiere las características del modelo en Revit, y yo después ese modelo en Revit lo transfiero hacia el modelo unificado. Y por supuesto tenemos que tener interoperatividad entre el modelo de arquitectura y estructura. Yo para poder ver hasta dónde va a llegar una pared tengo que saber dónde está la columna, para no solapar o no colocar una pared más larga de donde vaya a estar en este caso la estructura. Programas como el Solibri y el Navisworks permiten detectar esas interferencias. Entonces lo que se busca es tener modelos que se puedan de alguna manera visualizar o enlazar, como se podría decir, de una especialidad a otra, al igual como las que corresponden al MEP, ¿no? En esto también puedo tener programas como de análisis energético, de iluminación, como el Lighting en Revit, que de alguna manera me van a modificar el modelo, por ejemplo en Revit, para yo después transferirlo y llevarlo al modelo unificado. Entonces los formatos IFC han ido evolucionando, habíamos partido de un 2x3, después se pasó a la versión 2, se pasó a una versión MEP para la parte estructural y se está unificando con el IFC 4 en este caso, que es el último modelo de intercambio, que todavía estamos en etapas tempranas. Yo diría que todavía estamos en etapas primitivas de lo que es el formato de transferencia. Por eso es importante que se defina si vamos a trabajar con esos modelos IFC, para poder trabajar con otros programas que de alguna manera puedan ser transferidos, por ejemplo, al Facility Manager. Por ejemplo, Revit no tiene ningún tipo de unificación o interoperatividad, por lo menos hasta ahora, hasta donde yo conozco, con programas que puedan utilizarse para la operación de una edificación o de un activo. Se están haciendo los enlaces por medio de IFC. Entonces, el IFC es el intérprete que te lleva de un programa a otro la información gráfica y no gráfica del mismo. El tema de las coordenadas, por supuesto, tiene que ver mucho con lo que es las partes de sistema de información geográfica, de dónde, cómo va a estar ubicado el edificio, ¿no? Aquí es la adopción de un sistema de coordenadas común. Evidentemente, si vamos a trabajar con Mercator, no vamos a utilizar otro sistema de coordenadas, por ejemplo, de diferentes procedencias, que lo puede haber. Las UTM, se pueden utilizar otro sistema de coordenadas que no tengan que ver específicamente con las coordenadas UTM, ¿no? Pero aún con eso, van a presentarse o pueden diferenciarse de las coordenadas propiamente de las coordenadas arbitrarias que se pueden manejar en ciertos programas, ¿no? Si yo tengo un programa y yo empiezo a hacer el modelo y ese modelo no lo he georreferenciado con alguna de esos sistemas de coordenadas, evidentemente el modelo está como, vamos a decir, en el aire. Cuando lo vaya a implantar pueden haber resultados no óptimos, y eso lo veremos más adelante con un ejemplo, ¿no? Y por supuesto tiene que ver relaciones con los archivos de intercambio CAD, como el Civil 3D o sistema de información geográfica, que utilizan sistemas de posicionamiento geográfico, por ejemplo las nubes de punto que buscan hacer levantamientos geodésicos, las nuevas estaciones robotizadas que permiten hacer levantamiento de edificaciones, por supuesto georreferenciado. Entonces, los niveles de definición, el propósito de esta sección es definir los requisitos para las sumisiones de información, las descargas de datos en las etapas de proyecto. Esta información se utiliza para rellenar la tabla de producción y entrega de modelos, incluido en el modelo de producción and delivery plan. Estas tablas están disponibles o estarán disponibles. Ya algunas están disponibles en el glosario de términos. Cuando buscan los términos, ahí pueden haber algunas tablas definidas. Algunas tablas están dentro de los enlaces que se le está facilitando en el módulo 1, en el apartado de enlaces, y así podemos ir armando tablas propias a partir de las diferentes protocolos que vayamos a escoger. Entonces, generalmente un protocolo, por ejemplo, el protocolo británico, el BSI, generalmente utiliza unas tablas que están presentadas o clasificadas según Omniclass. Pero, por ejemplo, otro protocolo puede utilizar el Uniclass.
o pueden utilizar otros métodos de clasificación. Y esa clasificación es importante porque uno de los mayores problemas que tenemos con la integración de los modelos y de la información no gráfica tiene que ver en la manera como identificamos a cada modelo. Esto, por supuesto, lo podemos verificar en esta tabla de producción y entrega de modelos. Esta tabla estará disponible donde nosotros verificamos primero cuál es el nivel de desarrollo que vamos a tener en el proyecto. Entonces podemos hablar de un nivel LOT 100, que es básicamente un elemento genérico, una masa genérica. Después podemos ir aumentando el nivel de precisión hasta llegar a los detalles mucho más específicos, al desarrollo mucho más específico de los diferentes elementos. ¿Qué desarrollo estaremos considerando aquí? Por ejemplo, el calibre o el espesor de este elemento, que es el anclaje, la plancha que va a soportar la estructura y que va a ser el elemento de anclaje con la base o con el pedestal, la misma columna. Podemos inclusive indicar la soldadura, las características de la soldadura que se tiene que tener, inclusive hasta los métodos de ensayo que se tengan que utilizar para verificar esa soldadura. Todos esos elementos pueden estar definidos con un lot que nosotros hayamos desarrollado a 400 o más. Inclusive hay personas o protocolos. Cuando hablamos de protocolos son metodologías BIM desde un enfoque, el enfoque británico, el enfoque de cómo debe ser el modelado de la información de los nórdicos, de los suecos, o de los norteamericanos, o de los chilenos. Ese enfoque puede producir un nivel de definición diferente entre sí. Hay algunos que lo definen hasta un lot 500, hay otros que no creen que esa clasificación tenga que llegar allá. Por ejemplo, entonces aquí tenemos el intercambio de los datos. En esta parte definimos cuáles son las personas. Estos son los códigos de los responsables, por ejemplo, del ingeniero. Estos son ingenieros que estaban acá. Estos son lo que tienen que ver con la parte del arquitecto que se encargaba de hacer el modelo. Van a definir cuál es el lot que nosotros estamos proponiendo en función a lo que estaba estableciendo los requerimientos de información del cliente, ¿no? Entonces estas tablas de entrega de modelos generalmente vienen asociadas con el EIR. Ese es un ejemplo de lo que nosotros tenemos que definir. Si nosotros definimos un lot 300 en el EIR, la tabla de entrega va a definir quién es el responsable y en qué nivel está. Si estamos en un 250, la tabla nosotros lo definimos y sabemos que nos falta todavía llegar al 300 como tal. Estamos evolucionando el desarrollo del modelo en la medida que se vayan entregando los entregables o los productos que se tienen que entregar. La formación y entrenamiento, ya habíamos mencionado de que actualmente muchas empresas todavía no están totalmente integradas a lo que es la metodología BIM, y podemos ofrecer, si el cliente así lo decide, y mira, yo no conozco nada de BIM, ayúdame a desarrollar el EIR, entonces yo, o a manejar el modelo como tal, el programa. Entonces yo tengo que ver la posibilidad de ofrecerle una capacitación donde yo estaría contratando a ciertas empresas o a ciertos profesionales para que capacite al contratante, en este caso, como lo que nosotros hicimos, por ejemplo, con Aeropuertos del Perú. Entonces, aquí básicamente estaríamos hablando de los objetivos y los procesos que van asociados al BIM, los programas que se pueden utilizar si es que no los tienen o no los conocen, los equipos y las tecnologías que se van a requerir. Cuando hablamos de tecnología, son tecnologías de la información, que eso corresponde al módulo número 2. ¿Cuáles son las diferentes tecnologías de información que podemos utilizar para la integración de los modelos y para la gestión de la metodología BIM? Y por supuesto el contenido BIM propiamente dicho. Ya entrando a lo que es la parte más importante, más compleja, más larga de lo que es la parte de la formación del EIR, está en las partes, en el apartado técnico. ¿Ok? Es el que más tiempo nos va a llevar y el que más puntos va a tener. Uno que menos es la información de la gestión, que tiene que ver con cuáles son los estándares que nosotros vamos a proponer o vamos a utilizar
cuáles son los roles y las responsabilidades que van a tener cada uno de los profesionales que entren a trabajar, cuál es la planificación del trabajo y la segregación de los datos, es decir, cómo vamos a entregar nosotros esos datos o cómo esperamos nosotros que nos entreguen esos datos realmente, porque aquí estamos hablando de la gestión de la EIR. ¿Cuál es la seguridad que nosotros deseamos que nos suministren esos datos? Si hay una coordinación o detección de conflictos, si es uno de los elementos que conforman el alcance del proyecto y está dentro de los objetivos bien establecidos. El plan de seguridad y salud, los rendimientos del sistema, lo que es el plan de compilación y la estrategia de distribución de datos. Entonces, especificando cada uno de ellos, tendremos que el propósito de esta sección define los estándares BIM que se incorporarán en los requisitos de la información. Entonces, ustedes, por ejemplo, escogieron el protocolo de la Universidad de Penn, por ejemplo, que es el que más les gustó, el que más han oído. Ustedes van a formular el EIR en función a ese protocolo, a ese estándar que establece. O te gustó mucho más o pretendes que se haga en base a lo que establece la ISO 19650. Entonces ustedes en su EIR van a solicitar que se haga bajo ese esquema, bajo ese protocolo, bajo esa visión, bajo ese enfoque, ese proyecto o ese entregable. Por supuesto, cuando ustedes entregan el EIR, el compañero tendrá que aprender o tendrá que verificar de qué trata ese protocolo. Entonces, no es que yo me voy a quedar con uno que más me gusta, sino que yo también tengo que adaptarme a ese protocolo que me está pidiendo el cliente. Entonces, eso ya va a depender de la persona que hizo el EIR, que es lo que está pidiendo de que nosotros conozcamos los demás. Por eso yo les recomiendo que traten de bajar la mayoría de la información que pueda ser de su interés. Y por supuesto, cuando vayan a dar respuesta, el aula estará disponible, el módulo estará disponible para que puedan bajar la información. Por ejemplo, Pedro quiso trabajar con la ISO 19650, pero yo cuando hice mi EIR no trabajé en la ISO 19650. Entonces yo voy a utilizar el protocolo correspondiente. Voy a aprender de ese protocolo correspondiente. Recuerden que ustedes tienen que formular un EIR, un primer EIR, un modelo para que ustedes tengan una idea de cómo se formula y por supuesto pueda ser evaluado por un compañero en función de los requerimientos. Los roles y las responsabilidades. En este caso, ustedes, si a usted le están pidiendo, por ejemplo, una coordinación, ustedes tendrán que ver la posibilidad de contratar un coordinador en qué tiempo. Entonces, él va a decir, bueno, yo quiero la coordinación, yo quiero que alguien coordine mi proyecto. Entonces, cuando nosotros vayamos a formular el EIR, nosotros tenemos que precisar cuánto va a ser esa coordinación y en qué aspecto va a ser esa coordinación. Entonces, vamos a formar parte de esos roles el documento del BEP, cuáles van a definirse esas responsabilidades en función de lo que me está pidiendo, por supuesto, el empleador. En cuanto a la planificación y segregación del trabajo, los propósitos de esta sección establecen los requisitos para las propuestas. Se deben considerar las siguientes estrategias para la correcta y efectiva segregación de los modelos. No contendrán más de un edificio. Por ejemplo, yo no quiero que tenga varios edificios. No quiero que en un solo modelo estén todos los edificios porque los equipos que yo tengo o el modelo que yo quiero trabajar o voy a entregar diferentes edificios a diferentes contratistas, quiero que los modelos estén separados. Entonces yo tengo que definir, eso va a ser así. Contendrá información producida exclusivamente con el consultor del diseño del origen. Si yo, por ejemplo, estoy presentando un modelo que ya se hizo la parte de arquitectura porque yo lo combine, porque yo ya tengo el que hizo el diseño, el arquitecto, ya yo lo contraté, entonces yo estoy subcontratando solamente la estructura y el cálculo estructural. Entonces yo me voy a solamente enfocar a eso y cómo va a ser esa información que me va a entregar esa persona. Si no pueden contener más de una disciplina de diseño, es decir, que los modelos estén federados.
que los archivos no superen más de 200 megabytes. Eso va a depender de cuáles son los equipos y requerimientos que yo tengo. Entonces ustedes van a especificar como contratante cuáles van a ser esas características. Si ustedes no las mencionan, evidentemente el que vaya a proporcionar el BEP, el que vaya a darle la respuesta, lo hará bajo su criterio. Y evidentemente el contratante no podrá hacer ninguna corrección porque tú no lo especificaste en su momento. La seguridad. El propósito es comunicar las medidas de seguridad específicas del cliente necesarias para asegurar los datos. Permiso de accesibilidad a los archivos, quién y cuándo pueden las personas acceder a los archivos o qué nivel de seguridad puede tener. Yo puedo, por ejemplo, en el área de la arquitectura, dejar un área, en el caso de un banco, a un especialista en cajas de seguridad, a un modelador especialista en cajas de seguridad. Él me va a suministrar las dimensiones aproximadas del espacio donde va a estar la caja de seguridad, pero el modelo de la caja de seguridad o de la bóveda va a estar enfocado a una persona con cierta reputación o cierto conocimiento, con cierta responsabilidad, que es el que va a permitir que se haga la bóveda de seguridad. Entonces no tiene por qué estar compartiendo toda la información de la bóveda de seguridad con el arquitecto o con el ingeniero, porque él va a resolver eso y va a mantener la confidencialidad de eso. La encriptación de los datos si es requerido, la segregación de las porciones del modelo a personas de extrema confianza o instituciones específicas en el área de seguridad. Entonces, aquí estamos tocando muchos temas. Evidentemente, dependiendo del edificio que nosotros vayamos a proponer, tendremos no necesidad de requerir a alguno de esos elementos. Entonces, evidentemente, dependiendo de la complejidad del edificio, no es lo mismo hablar de un hospital a hablar, por ejemplo, de una parada de autobuses con un kiosco. Que es lo que nosotros estamos proponiendo como tema final, ¿no? Pero eso lo vamos a definir ya bastante avanzado en función de lo que ustedes aspiren. Yo de momento les voy a pedir que ustedes lo planteen de cualquier edificio libre. O sea, yo quiero que me haga el rediseño de una oficina. Es válido. Entonces tú me tienes que decir cuáles son las características que quieres que te rediseñe la oficina. No, yo quiero un proyecto nuevo completo de una torre de oficina o de un centro comercial. Ustedes lo pueden plantear, porque puede ser algo de inclusive de lo que ustedes ya están trabajando en el ámbito profesional. Entonces aquí podemos hablar ciertos códigos o ciertas definiciones o niveles de cuáles van a ser los niveles de seguridad, si fuera el caso, ¿no? En un centro comercial que va a tener una agencia bancaria, evidentemente tendremos que adoptar algo de eso. También si vamos a requerir el análisis de interferencia o de colisiones, también tendremos que utilizar la parte de coordinación, que alguien diferente al arquitecto que hace el diseño arquitectónico y a la estructura pueda validar la interferencia entre el modelo de arquitectura y el de estructura o el de las instalaciones sanitarias y mecánicas y eléctricas. Entonces ese coordinador es el que va a verificar y le participará a las diferentes personas cuáles son esos requerimientos o cuáles son esas modificaciones. Entonces ya yo tengo que plantear cuál les van a hacer esos elementos que van a estar requeridos, que se van a necesitar para esas detecciones y esas coordinaciones. Un ejemplo lo tenemos en la matriz de interferencia. Esto, por supuesto, si estamos hablando de un edificio muy complejo que tiene N cantidad de ítems o de elementos o de categorías, ver quiénes son las personas que van a tener esas interferencias, esos conflictos y cuál va a ser el grado de ese conflicto, si es de grave, si es leve, si es vamos a decir, aceptable. Entonces se establece, como se visualiza en la imagen, un índice de gravedad y ese índice de gravedad lo va a determinar, por supuesto, el coordinador. Entonces el coordinador debe entregar una tabla donde aparezcan todas esas interferencias de cada una de las personas en los roles que le corresponden. Generalmente el que tenga que ver con aire acondicionado va a tener el rol de las mecánicas y no va a tener una relación directa con las de la estructura, por ejemplo, por decir algo. La coordinación y detección de conflictos, entonces se solicitará los detalles, por ejemplo, del software a utilizar, de las reseñas de proceso, de las responsabilidades, de los resultados.
Aquí el que va a solicitar va a dar una idea de qué es lo que quiere. No, puede llegar a un nivel de detalle mucho mayor, ¿no? Pero evidentemente los elementos fundamentales, sí. Yo quiero que solamente hay un modelador específico en el área de la ventilación artificial y uno específico para los ascensores. Entonces no voy a tener un solo profesional que se encarga de las dos, independientemente que forman parte de las instalaciones mecánicas, sino que los quiero por separado. Entonces tú vas a definir cuáles son las responsabilidades que allí se van a tener. También se puede hablar del nivel de precisión, de la tolerancia, por ejemplo, de la ubicación de las ventanas, de la ubicación de las puertas, de la ubicación o el nivel de precisión en que van a haber algunos acabados con respecto a las alturas de entrepiso o a la altura interior. O sea, establecer cuál es esa tolerancia para definir que voy a probar el modelo o no voy a probar el modelo. No, yo quiero que el nivel de precisión sea de milímetros, porque el modelo necesita ese nivel de precisión. Evidentemente, la cantidad de tiempo y de modificaciones y de exactitud que va a tener el modelo van a ser mayores a que yo tenga, por ejemplo, mira, no importa que la puerta se pueda estar corriendo 10 centímetros o 20 centímetros con respecto al mobiliario, por decir algo. Entonces, allí evidentemente los niveles de desarrollo y de definición va a requerir menos cantidad de tiempo que uno que establezca que la precisión debe ser hasta milimétrica. Entonces esas son las estrategias de tolerancia que evidentemente iremos hablando más adelante también con el desarrollo del BED. Todo lo que nosotros aquí estamos hablando es lo que nosotros aspiramos. En el BED vamos a definir lo que es lo que vamos a proponer. Los procesos de colaboración, por supuesto, cuáles son los sistemas de distribución de datos, por donde vamos a utilizar la transferencia de los datos, si vamos a utilizar nube de trabajo colaborativo, si vamos a trabajar por correo, si vamos a trabajar por otros elementos. Entonces, en esos casos, vamos a tener que definir también cuáles son los sistemas de distribución de los datos. El nivel de detalle o de desarrollo de los modelos también lo podemos definir. La frecuencia de los intercambios. Mira, yo quiero que semanalmente se hagan los ajustes de lo que se haya desarrollado, porque estamos en una obra acelerada, un fast track. Entonces, evidentemente, los intervalos de entrega de documentos va a ser diferente a una de condiciones normales, pues, que viene primero la etapa de planificación, después la de desarrollo, después la de construcción. Entonces, están por etapas separadas. Detalle de las reuniones y de grupo de trabajo y demás prácticas de trabajo colaborativo, que es lo que estamos haciendo mención de cómo vamos a hacer, si vamos a tener reuniones o salas situacionales, si vamos a trabajar por medio de minutas, si vamos a trabajar con videoconferencia, en fin, definir todos esos aspectos que tengan que ver específicamente con el correspondiente elemento. ¿Okay? El plan de seguridad y salud, esa es una dimensión que se está proponiendo también dentro de lo que es la parte de la metodología BIM. Ya se está hablando de una octava dimensión, no está definida actualmente. Por lo tanto, también podemos estar hablando de eso, ¿no? De que podamos trabajar con ese aspecto. Sí se está viendo la pantalla, ¿verdad? Porque tengo unos mensajes acá, le pareciera que no se está viendo. Por favor, confirmen. Perfecto. Con respecto a los rendimientos de los sistemas de tecnología de información y comunicación, el propósito es comunicar a los licitantes cualquier restricción en los sistemas del empleador, ¿no? Es decir, el empleador tiene tales y cuales plataformas para la comunicación, tienen una intranet y por lo tanto necesitamos protocolos de acceso para poder trabajar en él, o utilizan programas específicos para las comunicaciones, solamente utilizan el correo electrónico. Entonces debe
adaptarnos, el que va a plantear la propuesta, el contratista que va a plantear la propuesta, de alguna manera tiene que plantear una alternativa para la entrega de esa información. El plan de compilación son los propósitos que permiten al proveedor comunicarse si se mantendrá la integridad del modelo u otras fuentes de datos. Esto tiene que ver con lo que habíamos hablado al inicio sobre los derechos de autor, qué tanto podemos nosotros entregar, qué información no las podemos guardar, que no sean relevantes desde el punto de vista del modelo. Entonces, estas etapas tempranas de lo que es el modelado de la información de la edificación está presentando algunos conflictos que inclusive están llegando a los tribunales, porque si yo tengo algunas herramientas que me permiten el desarrollo del diseño, esas herramientas o esos códigos, o esas informaciones, o esos procedimientos que yo utilizo para mi trabajo, no deberían ser transferidos al modelo y no deberían ser sacados del modelo. Entonces, son elementos que tienen que ver cómo yo estoy haciendo el diseño, con qué herramienta me estoy validando el diseño. Por ejemplo, tablas de cálculos que yo utilicé particularmente para desarrollar algún elemento, y yo no tendría por qué entregar esos códigos, esas informaciones o esos métodos propios que yo tengo para entregar la información, porque son de mi autoría. Entonces hay un tema con ese plan de compilaciones de qué y cómo voy a entregar yo la información. También está de cómo vamos a entregar esa información, si por ejemplo el Facility Manager va a requerir toda la información que tenga que ver con por ejemplo el elemento que habíamos hablado anteriormente, esos códigos fuentes, esos programas que de alguna manera facilitaban el proyecto, el diseño de la edificación. El Facility Manager, que es el ingeniero de operaciones, necesita o requiera de esa información que fue generada por mí mismo, ¿no? Entonces, a ti lo que interesa es el dato del elemento, más no cómo ese dato fue formulado o cuáles son las características que se utilizaron para la formulación de esos datos. Y por último tenemos la información contractual del EIR. Aquí sí es mucho más preciso, es cómo nosotros vamos a hacer el proceso de entrega de datos en función a todo lo que hemos hablado anteriormente, cuándo se va a entregar a un 75% del modelo del desarrollo, una primera entrega como para ir verificando elementos principales, el resto 100% en la última entrega, o cada 25% en desarrollo de los modelos, o si voy a pasar del lot 100 al lot 200, cuando llegue el lot 200 necesito que me lo entreguen. Eso es lo que va a solicitar el empleador, cómo quiere que le entreguen esos datos. O entrégame el modelo definitivo final al final. Entonces, eso hay que especificarlo en el EIR. La definición y propósito de las estrategias del cliente para la entrega de esos datos, y la evaluación de las competencias específicas en el modelo. Es decir, cuáles son los aspectos que se van a validar o que se van a evaluar. Si tú no me contrataste la coordinación y hay una interferencia, entonces tú no me puedes validar o no me puedes chequear las interferencias, o no me puedes evaluar de que el proyecto esté malo por la interferencia, porque tú no me coordinaste eso. Se harán los ajustes, pero yo no tengo por qué hacer ese análisis. Tú me tienes que detectar que una columna está chocando con una tubería, está chocando con una columna. Entonces yo lo resuelvo, yo muevo la tubería a raíz de eso, porque tú no me contrataste a mí para que yo detectara esa interferencia. Evidentemente no es lo usual, pero puede llegar a suceder. Entonces, el propósito, en el caso de la definición de propósito de la estrategia del cliente, es cuáles son los elementos de información que se espera y que van a ser proporcionados utilizando los formatos de intercambio de datos. Yo quiero que todos mis archivos sean en Revit, por decirlo, en formato Revit, y no me interesa nada el IFC. Entonces, se te facilitará un modelo que tenga las características del formato en Revit. Pero yo, una vez entregado eso, ya yo cumplí con mi etapa. No me vengas tú después a pedir por el contrato de que ahora tú lo necesitas en IFC y yo te lo entregué en IFC. Ajustemos el EIR y contratemos esa parte, porque tendrán que hacerse ciertos ajustes para transformar cualquier archivo por ejemplo, de un modelo base a un modelo de intercambio IFC.
En cuanto a las competencias, ya lo habíamos dicho, es la parte en cómo se van a presentar esa oferta de los entregables, cuál es el ámbito de información que se quiere utilizar y cuáles son las instrucciones propiamente para lo que van a hacer la licitación. Por ejemplo, si yo te estoy pidiendo a ti un modelo que después va a ser entregado a varios contratistas para que desarrollen el modelo, entonces tú me vas a pedir cierta información que yo tengo que facilitársela a cada una de esas personas en base a los criterios que ellos tengan, ¿no? Si tú me dijiste que toda la información iba a ser planteada, por ejemplo, en una plataforma ArchiCAD y todos los contratistas están utilizando plataformas en Revit o plataformas en Windows, yo lo trabajé en Macintosh, entonces evidentemente tú me lo solicitaste bajo esos criterios y los que tienen que adaptarse en este caso serían los licitadores o buscarte unos licitadores que lo puedan hacer de esa manera. Y con esto hemos terminado lo que es la parte de la presentación del EIR, que son las bases o las herramientas fundamentales para que ustedes planteen su propuesta o su trabajo como tal.